Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días, bienvenido a tu devocional en casa, material que hemos creado desde la Iglesia El Redil Estadio, Iglesia Bautista. Gracias por conectarte. Yo soy César Augusto Duque y te invito para que te suscribas a nuestro canal, le des clic a la campanita y sobre todo nos dejes tu petición de oración en la caja de comentarios para interceder por ti. Devocional en Casa 2023. Este año tratará de historias memorables de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia se escribió para la memoria. Yo te invito para que adquieras el calendario de la iglesia. Es un material bastante fino y por acá tenemos unos diseños bastante interesantes. Y hoy 4 de enero del 2023 dice que corresponde la historia de Jonás. Así que vamos a hablar un poco hoy y a estudiar rápidamente la historia de Jonás. Jonás es una historia del tacto de Dios con el corazón del hombre. Vamos rápidamente entonces a hacer lectura de nuestro material. Dice en la traducción La Nueva Biblia de las Américas, capítulo 1 de Jonás, del 1 al 17. Desobediencia de Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. 11. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. 14. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El libro de Jonás
Es bastante particular en el sentido de que si no conocemos su contexto histórico y geográfico, no comprenderíamos cabalmente a qué se refiere el libro y la historia se reduciría solamente a un hecho impresionante de que un hombre fue tragado por un gran pez. Pero cuando conocemos estos contextos entenderemos cuál es el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Dice entonces en el contexto histórico lo siguiente, y me voy a apoyar en unas imágenes que he preparado para esto. Para comprender un poco mejor la historia de Jonás dentro de su contexto, rápidamente, no nos vamos a quedar aquí mucho tiempo, quiero contarles lo siguiente. En el año 841 a.C., Asiria, el gran imperio de ese momento, del momento histórico, somete a Israel. Israel son 10 tribus porque el reino de las 12 tribus ya se ha dividido en este momento. La tribu del sur, compuesta por Judá y Benjamín, conforman una sola nación y se llama el Reino del Sur. El Reino del Norte está compuesto por las otras 10 tribus y se llama Israel. Ese pueblo de Israel es al cual pertenece Jonás. Allí está Jonás, está su familia en el Reino del Norte, sometido por los asirios. La principal ciudad de Asiria se llama Nínive, aquella ciudad a la cual es enviado entonces Jonás. Vamos a mirar ahora aquí el contexto geográfico. Podemos observar entonces que Jonás se encuentra en Gad-Hefer según Segunda de Reyes 14:25 y decide partir en dirección contraria a Nínive. Es decir, Nínive se encuentra en este lugar. Aquí está Nínive. Si pueden ver el cursor, Gad-Hefer es el lugar donde se encuentra Jonás al recibir la orden, y él, en vez de dirigirse hacia Nínive, en este recorrido estamos hablando de aproximadamente unos 800 kilómetros desde Gad-Hefer hasta Nínive, pero Jonás decide bajar hasta Jope, que es una ciudad portuaria. Allí encuentra que hay un boleto para viajar hacia Tarsis, y Tarsis está en dirección contraria, atravesando el mar Mediterráneo, y la distancia entre Jope y Tarsis es de aproximadamente 3.000 o 3.400 kilómetros. Es aquí entonces, en este trayecto, donde ocurre la historia del barco de Jonás. Esto nos ayuda a comprender mucho mejor el por qué Jonás no quiso ir a Nínive, porque era la ciudad de sus enemigos, que los tenían sometidos, y prefirió huir a esperar que el Señor los destruyera a ellos. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. De nuestro acróstico Casa vamos a dar inicio ahora a la C de confesión. El relato bíblico del capítulo 1 del libro de Jonás nos muestra que Jonás huye de Dios y de su orden. Consideraba mejores sus propias decisiones y acciones o designios. En plena conciencia decide desobedecer al Señor y entra en rebeldía.
quisiera preguntarte, ¿alguna vez en tu vida has sido desobediente a Dios en plena convicción? ¿Has considerado que las ordenanzas de nuestro Dios en algún momento de tu vida son ilógicas? ¿Que las cosas saldrían mejores y todo sería más justo si se hicieran a tu manera? ¿Qué tal si confesamos al Señor nuestra rebeldía? Porque aquí vemos a un Jonás, pero posiblemente nosotros también hemos huido de Dios y de su presencia. Y ese es el momento entonces para que le digamos al Señor que reconocemos nuestro pecado de rebeldía. Confesemos al Señor nuestra arrogancia por creernos, considerarnos más justos y mejores que el Señor. ¿Qué tal si confesamos al Señor que nos hemos apartado de sus caminos y que queremos seguir los nuestros, tomando direcciones contrarias, y que le hemos desechado a Él como el capitán, como guía, como jefe y como Señor de nuestras vidas? Oremos al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos acercamos a ti, oh Dios. Señor amado, reconociendo, Dios, que hemos sido rebeldes, que nos hemos apartado de tu presencia. Señor, que así como Jonás huyó, Señor amado, de ti, muchas veces hemos hecho y nos hemos apartado y hemos, Señor amado Dios, huido de tu presencia. Yo te ruego que en el nombre de Jesús, Señor, nos perdones. Padre, por nuestro corazón rebelde, porque hemos sido arrogantes al considerar que son mejores nuestros designios, nuestros planes. Y muchas veces, Señor amado Dios, lo hemos pensado y lo hemos manifestado de que nosotros pudiéramos haber hecho un mundo más justo, hubiéramos podido hacer las cosas mucho mejores. Perdónanos por nuestra arrogancia, por nuestra rebeldía y porque en muchas ocasiones hemos sabido cuál es tu voluntad y no la hemos hecho. Porque en muchas situaciones, Señor, hemos considerado y hemos sabido cuál es, Señor amado Dios, el designio y tu orden para nosotros ejecutar esa voluntad. Pero nosotros hemos hecho tal vez todo lo contrario y hemos sido rebeldes. Yo te ruego, Señor, que nos perdones. Perdona nuestro pecado. Límpianos de nuestra maldad. Ayúdanos, Señor amado Dios, para acercarnos a ti. Señor amado Dios, doblegamos nuestra cerviz, doblegamos, Señor amado Dios, nuestra vida delante de tu presencia y te rogamos, danos un corazón dócil, un corazón, Señor oh Dios, que se moldee, que obedezca, que escuche tu voz y la siga. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, adoremos al Señor a través de la siguiente canción. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Mi hermano, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hacer lectura del capítulo 2 del libro de Jonás. Dice, oración de Jonás, capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz.
pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares. En la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Mi hermano, este capítulo 2 es bastante controversial. Algunos consideran que ese pasaje es solamente una parábola, que eso no sucedió en realidad, que Jonás no fue tragado por un gran pez, sino que es una parábola. Sin embargo, otros dicen que sí ocurrió en realidad. No voy a entrar en estas discrepancias. La realidad es que Cristo Jesús citó este pasaje de Jonás al querer referirse a su muerte y su resurrección, de que sería sepultado y al tercer día resucitaría. Nos muestra entonces este pasaje algo muy interesante para entrar en la A de adoración de nuestro acróstico casa. El capítulo 2 nos enseña que la abundante gracia de Dios no es un patrimonio exclusivo de un pueblo, sino que Dios es abundante para con todos nosotros. Notamos cómo el Señor no solamente de una manera milagrosa salva a Jonás, sino que también se compadece de los que iban en el barco, que también creyeron en el Señor, que ofrecen sacrificios, hicieron votos al Señor del cielo. Ellos eran paganos, creían en dioses totalmente diferentes, pero Jonás, incluso aquella desobediencia y por su confesión, allí tenemos entonces que estas personas creen en Dios del cielo, porque el mar se calma en el momento en que deciden tirar a Jonás en el mar. Así que podemos observar cómo la gracia del Señor se extiende incluso más allá de las personas que no son israelitas o judías. El libro de Jonás también nos recuerda el Salmo 145:8, que dice: clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Nos recuerda que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El Señor preservó la vida de Jonás. Jonás estaba decidido a desobedecer al Señor, había decidido apartarse de su voluntad, pero como lejano está el oriente del occidente, el Señor hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios ha derramado su gracia abundante sobre nosotros, sus hijos. Así que creo que es un momento importante para nosotros, a través de esta motivación, la gracia de Dios, adorarle. ¿Qué tal entonces si tenemos en cuenta que es la gracia del Señor la que nos ha sostenido y no nuestras propias acciones? Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia
gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Voy a utilizar este mismo capítulo 2 del libro de Jonás para que abordemos la S de súplica de nuestro acróstico casa. En el libro de Jonás, capítulo 2, verso 2, podemos observar cómo Dios escucha y responde la oración. ¡Qué interesante! Dice, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi oración o mi voz. Yo tengo un Dios que escucha la oración. Desde mi juventud me he sorprendido cómo el Señor ha respondido a mis oraciones. Incluso el conocerlo a Él fue una respuesta a una oración cuando no era un creyente y le pedía que le quería conocer, pero Él respondió y me ha ayudado. Creo que también puede ayudarte a ti. Levanta tu oración a Él porque Él escucha la oración. ¡Qué hermoso! Dios libra de la angustia y de la desesperanza en medio de este mundo tan superficial. El Señor nos ayuda y nos libra de nuestras dificultades. El Señor, según el capítulo 2, podemos ver a un Jonás solo en el mar, que luego es tomado por un gran pez. ¿Cómo se podría sentir allí este hombre? Podremos entonces deducir que el Señor nos acompaña en medio de las dificultades. No estamos solos, porque el Señor está en medio de nuestra soledad. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice el Salmo 46. El Señor no nos ha abandonado, ni se ha olvidado, ni se ha cansado de nosotros. Así que te invito para que oremos al Señor en adoración y en súplica. Señor, en el nombre de Jesús, venimos a adorarte. Yo vengo a adorarte, Señor, junto con mis hermanos, reconociendo, Señor, tu gracia. Como tú, oh Dios, ante nuestra rebeldía, ante nuestra arrogancia, ante nuestro pecado, Señor, respondes con tu gracia. También nos corriges, nos disciplinas, pero nunca, Señor, nos ha faltado tu amor en medio, Señor, de tu trato y de tu formación con nosotros, Señor. Señor, y que si algún día estuviste airado, Señor, contra nosotros, bendito Rey, al otro día nos cubrió tu gracia y tu misericordia. Es un motivo para adorarte en esta mañana y te exaltamos desde lo profundo de nuestro corazón. Pero también, Señor amado Dios, te suplicamos que nos ayudes en medio de la soledad. Señor, que nos ayudes en medio de la adversidad. Señor, que nos ayudes en momentos cuando sentimos, Señor, que los problemas nos tragan, que los problemas, Señor, nos cubren, cuando no sabemos qué hacer, no sabemos qué decidir. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Muy bien, mi hermano, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a dar lectura al capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Jonás.
Predicación de Jonás en Nínive. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Capítulo 4. Queja de Jonás y respuesta de Dios. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y se enojó, y oró al Señor: ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del siguiente día, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía, y con toda su alma deseaba morir, y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Muy bien, mi hermano, después de dar lectura entonces al capítulo 3 y 4 del libro de Jonás, ahora ingresamos a la A de acción de gracias de nuestro acróstico Casa. El libro de Jonás nos enseña cómo Dios trata con el corazón humano, cómo Dios trata con nuestra incredulidad, cómo Dios trata con nuestro corazón egoísta, cómo Dios trata con nuestra rebeldía y con nuestro pecado. Dios es amoroso y se esfuerza en hacernos entender, en que nosotros comprendamos. Sin embargo, Israel, la tierra de Jonás y su familia, ¿cómo le parece que fue llevada en cautiverio por los asirios en el año 722 a.C.? Fue un hecho que posiblemente pudieron haber visto los ojos del mismo profeta Jonás, algo realmente muy difícil. Eso nos indica que tal vez, mis hermanos, Dios no nos prometió días sin sol. Dios no nos prometió alegrías perpetuas o bendiciones continuas en esta tierra, pero sí nos prometió que siempre estaría con nosotros, que nos daría su consuelo,
que nos ayudaría ante la pérdida y sus fuerzas nos las daría cuando nos sintiéramos desfallecer. Mi hermano, Dios es nuestra esperanza. Como acción de gracias, ¿qué tal si depositamos nuestra confianza en su providencia y descansamos en su soberanía, aun cuando no comprendemos el por qué nos suceden las adversidades y las desgracias? Dios es el Dios de la historia. ¿Qué tal si, como acción de gracias, entonces hoy decidimos creer en Él? Pensar que cualquier cosa que suceda, a veces por difícil que parezca, el Señor tiene todo bajo control y confiaremos y esperaremos en Él. Oremos al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias. Gracias, Señor, porque a veces no entendemos, no comprendemos situaciones que nos suceden. No sabemos la razón por la cual nos llega una desgracia en nuestras vidas. Señor, pero queremos decirte, Señor, que esperamos en ti. Tal vez con dolor en el corazón, tal vez con lágrimas en nuestros ojos, tal vez con algún grado de desesperanza. Pero queremos decirte que tú eres nuestra esperanza, que en ti, Señor amado Dios, está nuestra vida. Señor, y que tú eres el soberano del universo, que tú tienes, Señor amado Dios, contado nuestros días, y que nosotros somos ovejas de tu prado. Señor, que tú eres bueno y en eso confiamos. Que a veces suceden situaciones adversas y así no comprendamos la razón por la cual sucedieron. Queremos decirte, Señor, confiamos en ti. Esperamos en ti, en tu salvación. Esperamos, Señor amado Dios, ver tu mano poderosa y que algún día, Señor, te veremos. Que algún día, Señor, estaremos contigo y que algún día, Señor amado Dios, todo esto que no comprendemos que sucede y que es malo para nuestras vidas, Señor, estando contigo, tal vez muchas de ellas o perderán fuerza o serán comprendidas. Señor, te exaltamos y te bendecimos, Señor, aún en medio de la prueba, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la escasez, aún en medio, Señor amado, de la adversidad. Señor amado, en medio de la situación cualquiera que esté sucediendo, te reconocemos como nuestro gran Rey, nuestro gran y poderoso Dios que está a favor de los que le amamos. Señor, te exaltamos y te bendecimos y creemos que tú, Señor, actúas en nosotros y cuidas nuestras vidas y confiamos y descansamos en tu soberanía. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos llegado a nuestro final del devocional en casa. Te invito para compartir este material con tus familiares y amigos. Deja tus observaciones y sobre todo la petición de oración en la caja de comentarios. Y recuerda, Dios trata con mucho tacto nuestro rebelde corazón humano. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.